mis queridos amigos, qué gusto es estar con ustedes nuevamente desde Videa y Ratia, donde transmitimos la lección de escuela sabática para este trimestre, que es sobre el Evangelio o el libro de Marcos, libro interesante del discípulo de Jesús. De manera especial, la lección de esta semana lleva como título De adentro hacia afuera, la obra de Dios que hace, que realiza y que nos da a cada uno de nosotros la transformación que es por fe y no solamente por vista, sino Sí, por fe de ver que el Señor abre puertas que nadie puede cerrar. Y para ello, esta semana vamos a compartir el versículo de memoria y la oración antes de comenzar nuestro estudio. vale. Pues nuestro texto se encuentra en Marcos capítulo 7, verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso es. Interesante, ¿no? Nada de Así lo que que entra, sino lo que sale lo de que sale, nosotros. Porque en el corazón podemos tener muchas cosas, pero efectivamente. realmente, ¿cómo actuamos? ¿Cómo hacemos hacia los demás? ¿Refrenamos nuestras pasiones? Marcos, dirígenos en oración en esta tarde. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de compartir este mensaje con los demás, de venir aquí a poder grabar para poder transmitir este mensaje a más gente. Ayúdanos a comprender bien el mensaje de esta semana y a poderlo transmitir de manera que sea de utilidad para todos los oyentes. Estate en nuestras vidas y en la de los oyentes para conocerte mejor. En nombre de Jesús. Amén. 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 De adentro hacia afuera, nada exterior al hombre puede entrar en él, sino es eso que sale de nosotros. Creo que la base y la vamos a ver a través del libro de Marcos en diferentes situaciones, vicisitudes que vivieron estos hijos que tuvieron contacto con el Señor y un mensaje también fuerte de reprensión para aquel pueblo que en un momento determinado, como siempre lo repetimos, tal vez igual que nosotros nos desviamos o queremos hacer nuestra voluntad y el Señor nos recuerda que la transformación no es por nosotros mismos. No. Mientras muchos libros de autoayuda nos dicen, tú tienes el poder, tú eres capaz. Y realmente puede ser que en cosas pequeñas puedan haber cambios que dependen de nosotros. Pero cuando son la transformación de nuestro corazón, el crear un Sí. corazón nuevo, David que lo tenía en cuenta dijo, cambia, crea en mí, y utiliza esa palabra barata tan interesante, crea en mí un corazón nuevo y espíritu recto sea el que domine mi espíritu. Así que Sí. este reino de Dios puesto a los hombres tiene un mensaje interesante. Marcos, para ti la lección de esta semana en los diferentes capítulos que hemos estudiado, ¿qué nos deja desde esa parte Pues, que a ti te llama la atención? a ver, para mí es un poco complicada la lección de esta semana, Vale. Mm. porque tiene mucho simbolismo. Cuando hablamos lo que sale, es como que no puede contaminar lo que entra en mí, solo lo que sale. A ver, hay muchas aplicaciones, lo de las manos, lo del corazón limpio, la similitud. Y luego, algo que también me ha llamado la atención es como en determinado momento podemos hacer nosotros lo mismo que los judíos, que te decía de honrar a Dios y al templo, pero honrar a tu padre y a tu madre, pero no, mira, padre, no te puedo ayudar porque mi dinero ha ido al templo. O sea, podemos buscar disculpas Muy bien. en la palabra de Dios para no hacer la esencia del mensaje. Correcto. Eh, Tenemos aquí claramente, como nos habla de los 10 mandamientos, que no podemos poner las tradiciones humanas por delante de los 10 mandamientos, que es lo que le pasó al pueblo judío, Correcto. que las tradiciones eclipsaron, nublaron los mandamientos, ¿no? Las tradiciones que eran 600 y pocas, de ahí Ya, para muchas. adelante, donde era más importante, y claro, es un ejemplo de unas leyes de salud, de lavar sus manos, pero Sí. ¿qué hay de lavar nuestras manos si no permitimos que Dios limpie nuestro corazón? O sea, ¿de qué sirve que esta contaminación, si igual nos vamos a algún día a dejar de existir y Ya, ya. nuestras cuentas no nos saldrán? Creo que a veces podemos andar de manera superficial, Muy bien. exactamente como lavar las manos. Y podemos cambiar cosas exteriores, pero al menos que no es el Señor que haga el cambio por dentro, de nada nos sirve. No sé, pero yo sí que tengo experiencias personales en cual hasta que el Señor no ha hurgado ahí dentro, no ha habido cambio. Uh-huh. Y las personas hacemos esfuerzos porque todos nos esforzamos porque queremos una vida mejor, queremos cambiar ciertas, em, mm, cambiar cosas en nosotros, en nuestro carácter, pero hasta que no sea el Señor que ponga el dedo
En el alma no hay cambio. Y es interesante lo que tú dices. Mira, en el área de enfermería que tal vez tuve que ejecutar en alguna parte de mi vida, es importante porque mucha gente llegaba herida, con su herida putrefacta. Hablo de Sí, una costra encima, pero por debajo había materia, Infección. había sí, infección, la herida no estaba bien asépticamente curada, se había hecho un tratamiento a tu manera, estabas tomando, mucho se utiliza, ¿no? El ir a la farmacia y comprar, ¿qué me sirve? Porque quería evitarme en el médico. Hay farmacias de una manera tal vez desprevista de lo que realmente sí, debe ser. sí. Y a veces llegaban al consultorio y me decían, ay, por favor, pasito. Ay, usted tiene buena mano. Sí, buena mano mientras no movía la caracha, ¿sabes? O no quitaba la costra. Ya, Pero la costra había que remojarla. Y había que contar un cuento mientras él se distraía. ¿Y qué tal tu ya. vida? Pero era, aunque Ajá. me dijera malas palabras, luego yo sabía que la herida iba a ser sana. Yo me llevaba tal vez una por el dolor, por la reacción, ¡ah, ¿no? Tal vez una palabra que salía del alma de alguien tal. Pero Jesús, con mucho amor, quiere quitar tal vez esa costra que deja ver lo que realmente nos pasa. Era lo que tú decías, Sí, sí. toca nuestras heridas y es de adentro hacia afuera cuando permitimos que Dios more en nosotros. De nosotros nada bueno sale. Ajá. Y esto es importante tener en cuenta, ¿eh? Sí, sí. Podemos tener espasmos de buenas acciones, pero eso no significa que hay mucha gente que haciendo buenas acciones lo que hizo fue vincular su orgullo porque yo sí hago y tú no haces. Y Ya. puede dar una transformación a esto. Sí, Mira, Marco. aquí he visto con el ejemplo que tú has puesto de tu experiencia Ujú. en medicina, ¿no? En Enfermería. enfermería, como hay veces que nos encontramos que la medicina actual trata La el sintomatología. síntoma, Ah, pero sí, no sí. lo que produce la enfermedad. Y ahí, como tú has dicho antes, podemos entrar en eso. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando tenemos un problema? Vamos contra el síntoma, pero no ponemos a Dios para ir al origen Sí, del problema. sí. El origen del problema es que no tengo a Dios en mi vida y que salgo de las situaciones mintiendo, que mi carácter bulle y sale a veces cuando no tiene que salir y vamos contra el síntoma. Pero si no podemos a Dios en nuestra vida y no le pedimos ayuda, seguimos con el problema. Eso crece y se hace más Seguimos con grande, la sí. infección, ¿no? Sí, Es sí. correcto, cuando nuestra vida se convierte en solamente ritual, Sí. ¿no? Y hablamos de fuera y de dentro. No, no tienes por qué ir a una iglesia para decir, no tienes rituales. Creo que hay muchas personas que tienen rituales Ya. de cómo conseguir, pero no conseguimos ningún cambio en nuestra vida. Y lo podríamos decir, lo tonto de nuestra vida es que a veces seguimos haciendo lo mismo cuando no vemos ningún resultado. Ujú. Dios Insistimos, produce ese cambio, ¿vale? Por efectivamente. mis propias fuerzas, para que deje de beber, démosle la gotica. Sí, pues el que produzca algo de no aceptar las gotitas, de no aceptar el alcohol, de olerte mal por un momento, pero vuelve Mira, yo podría y dar el terminas. ejemplo Sí. de cuando yo conocí la palabra de Dios, tenía 25 años. Una de las cosas que a mí me gustaba muchísimo, y en Levítico capítulo 11 dice bien claro, no toques el cerdo, a mí hasta ahí, no me toques, porque yo 25 años había comido cerdo, a mí me encantaba, disfrutaba con cada bocado. ¿Qué ocurrió? Primero fue la convicción. Yo me convencí que la palabra de Dios es verdad y por más que me digan los demás que hay que hacerlo, pues no, Dios lo dice, yo no lo voy a contradecir. No sabía los detalles del por qué no había que comérselo, simplemente era convicción y fe. Cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, me antojó cerdo. Y le dije al padre de mis hijos, por favor, cómprame una salchicha, quiero comer carne de cerdo. ¿Por qué digo qué importante es que el Señor haga el cambio? Cuando mi marido me puso la carne de cerdo delante del plato, me dio, Repudio. pero un repudio que nunca más volví a desear el cerdo. Y digo, Señor, qué grande y maravilloso eres. No es algo que yo me esforcé. Fue la fe, la convicción, es verdad, pero el Señor hace lo más importante. Porque La a veces debilidad. podemos fingir. Yo lo hago y finjo. Y en realidad por dentro me muero de ganas de hacer Ajá. aquello. Y Claro. eso es. Es el poder salir de Sí, esa imagen sí, y la sí. tradición humana versus, tú decías algo fuera de cámaras y fuera de este micrófono especial, ¿no? Cuando trabajas en el casino me llamó la atención que Ah, sí. tenías que llegar ante el cliente, no tengo nada por aquí, nada por allá, Sí, porque siempre lo tenía que hacía. mostrar que hay transparencia en el juego Sí, sí, o sí. repartiendo una baraja nueva, lo que fuese. Sí, sí. Ese era tu trabajo antiguo, no digo que Antiguo, ahora. sí. Y sin embargo, lo que tú decías me llamó la atención porque cuando llegabas a casa y llegabas ante alguien, siempre ya Iba a tenías la Se había quedado en un panadería. un gesto. No sé por qué gesto. iba a la panadería y hacía así. Digo, ¿y por qué lo hago? Y otra vez, no, déjalo. Y mucho tiempo seguía haciéndolo, sí. Era llamativo. Sí. ¿Manos limpias o corazón limpio? ¿Qué tal esto? Yo creo que ¿quién heredará el reino de Dios? Y dice de manos limpias De corazón y de limpio. corazón limpio. O sea que esto tiene un mensaje interesante. Sí.
Jesús de manera especial en Marcos 7, 14 al 19. Yo quiero leer este texto porque este texto nos va a dar un mensaje especial. Marcos, invito a todos los que están al otro lado de estos dispositivos para que vayan a sus Biblias, puedan abrir, corroborar este texto que vamos a leer. Como los bereanos, 7:14, y llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, Oiga. oiga. ¿Cuántas cosas de daño han hecho a tu vida que entran a tu vida? Ahora, cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué lo hizo? Mira, yo me he encontrado con personas que para muchos pueden decir qué déspota, qué grosero. Personas que han reaccionado de una manera que no me esperaba. Algún día yo me acerqué detrás de una chica, ¿qué tal? Por verte, y un hombre cualquiera, Mónica, ¿cómo estás? Y saltó y me dijo, no me toques, que no sé qué. Y yo dije, oye, qué pena, me sentí mal yo, pero yo no estaba. Cuando conocí su vida y la reacción, Claro. la chica había sido violentada, había sido violada. Entonces, no, cualquier cosa que le sonase le llevaba a una reacción. Cuando yo me senté con ella, dejé de pensar que era una grosera y comencé a entenderla. Y cuando Dios dice que te pueden hacer daño en tu vida muchas cosas, ¿de qué manera reacciones? Realmente no dejes o no permitas que te afecten las cosas externas, porque tú no sabes por qué vienen, qué hay detrás del otro. Yo a veces voy en el coche y de pronto, porque me demoré un poco en el semáforo, alguien se pone, quítate, bueno, se enfada. Y yo digo, bueno, yo me da sonrisa y digo, bueno, tal vez estaba ido, tiene razón el Señor, me voy, aunque no la tenga. Pero después me pongo a pensar y digo, si reacciono de la misma manera, me puedo dejar el carro y salir y darnos tal vez de hostias, como decimos alguien, ¿no? Una palabra muy de aquí, de hostias con alguien, y eso no está bien, porque perdemos en un momento determinado. ¿Qué es lo que entra? Pero lo que nos afecta es cómo ante eso que entra lo podemos evaluar, lo podemos resistir, lo podemos rechazar. No sé si Marcos, con esta relación. Aquí nos apunta en el lunes que nos dice que las faltas que originamos en los malos pensamientos muy bien se terminan convirtiendo en malas acciones. O sea, corazón limpio para manos limpias. Muy bien. Si tenemos un corazón sucio, nuestras manos nuestras no harán acciones, por nuestras acciones. Por sus frutos. Habla el corazón son los sentimientos y nuestras manos nuestras acciones. Nuestras manos hacen una consecuencia de lo que tiene nuestro corazón. Y mira, Dios fue muy claro en algo, Daniela, y esto me llama y se me viene ahora a la mente y yo creo que es importante que no lo dejemos en el tintero. Y es, Jesús dijo, amar a vuestros enemigos, porque si amáis a los que hacen bien con vosotros, es fácil invitar a comer a la casa a un amigo. ¿Quién invitaría a un enemigo a su casa a comer? Y realmente el Evangelio es esto, y es dura cosa. ¿Por qué? Porque es mi orgullo, no va a ser tan tonto porque sangre me corre por la cara. Sí. ¿Vale? No voy a ganar en una y voy a poner la otra. Ese tío me las hizo, pues va a recibir el doble en confianza, ¿no? El problema no es que lo tenga alguien que no tenga este conocimiento de Jesús, sino cuando nosotros que tenemos de Jesús, a veces, y yo quiero hacer un llamado, ni con nuestras familias nos hablamos. Por las súper razones, puede surgir y puede pasar. No creo que sea la cantidad, pero nos puede surgir en nuestro corazón que con los demás podamos ser bien y tal. Entonces, pasamos a algo eventual, porque Marcos, tú subrayabas algo interesante y es, si el corazón está limpio, nuestras obras son limpias. ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? ¿Limpios o sucios? ¿Cómo pensaban a través de otros? Y aquí viene un tema tal vez espinoso para tocar, pero que nos llamó la atención. Había una mujer, que si le conoce la mujer, es Sirofenicia. Jesús se va de vacaciones, entre comillas, le decía a los chicos, nos vamos, mis amigos, discípulos, pero no se los llevaba al mejor resort. Tenían que ir a un lado, sí, a despegar un poquito del trabajo para seguir haciendo el trabajo. Sí. Me decía una señora esta tarde que me llamaba la atención, dice, yo es que descanso trabajando, si no, yo no puedo, ¿no? Pues Jesús era que no descansaba sino trabajando, su descanso estaba en hacer el bien. Así que Jesús sale con sus discípulos y se encuentran con la mentalidad judía. Todo lo que no llamaba judío se les llamaba perros, se les llamaba, era duro la forma de tratarlo. Una vez escuché que los mismos judíos llamaban a los de fuera goín, que significa literalmente caca. Ostras, y eso me pareció tan fuerte, digo, sí, así los considera.
que has dicho. O sea, Sí, y o pues sea, perros es pero lo que había escuchado, digo, ¿en serio? De tal manera, sí, sí, el concepto que ellos tenían. claro. Ellos se sentían los puros, los perfectos, los únicos salvos, y los demás no Y tenían. entonces Jesús se va y sabéis que hay una comentarista interesante, se llama el libro, para aquellos que lo quieran recibir, lo pueden tener a través de Video Ratia, que es el deseado de todas las gentes. Ese libro comentando este capítulo de la misión de Jesús, dice que Jesús se los llevó y les enseñó la más grande lección, porque el problema estaba allí de ellos. Sí, Todo lo que era judío era aceptado, lo demás de ahí estaba perdido. ¿Cuántas veces nosotros, yo cristiano, me voy a salvar? Y tenemos una frase muy ya. interesante, los impíos. O sea, ¿y quién Como fui si yo? yo no fuera, si todos Y somos. Marco, yo sé que tú luchas mucho a veces, ¿verdad? Con Sí, esto, sí. de que estás perdiendo el tiempo, Marco, en la obra que se hace de servicio. Sí, No, y le ponemos etiquetas a la gente cuando detrás de esa gente hay historias sensacionales. Que antes que darles un kilo de plátano, yo qué sé, de ya. tomates, lo que recibimos es una bendición para nuestra Sí. vida. Nos Sí. dan unas lecciones grandísimas. Y Jesús quería que ellos vivieran esa lección, así que se van y mira las escenas de esta dama. Aquí hay unas cosas interesantes que vamos a tratar. La dama viene y comienza a decirle, Jesús, hijo de David, llamar a alguien así, a un maestro, era reconocer que era tradición donde venía el Mesías. O sea, Jesús, hijo de David, lo llama. Dice que Jesús conocía la dirección de su casa y sabía el problema que la quejaba. Y esto es muy bonito. Jesús conoce Sabe tus todo. cabellos, sabe cuánto calzas de pie y se los puedo asegurar. Y al final de esto le llama. Pero está a las espaldas de Jesús. Y entonces los discípulos, que ya vieron que no era judía, por su acento, por su hablar, por su atuendo, se voltean y dicen, oye, échala, fastidia, échala. ¿A quién se echa? Esa palabra echar se utiliza como cuando en el campo tiene muchos animales o perros, y uno echa a los perros de aquí que vamos a comer. O sea, ¿qué era lo que quería echar a la dama? Sin embargo, ella, que lo que entró no le afectó, porque ella tenía una misión y era que su hija estaba Fuera pasando sana, por un sí. mal momento, Sí, sí. se devuelve y le dice, y llega ahí y dice, Jesús, ahora, primer rechazo de ellos. Ahora el segundo, que parece que Jesús está rechazando, pero Jesús no la está rechazando. Jesús lo que No. está haciendo es a ver cómo reaccionan sus discípulos. Creando un Entonces, contexto. un contexto interesante y la mira y dice, oye, es que no está bien dar la comida que A es los para perros. mis hijos a los perros, pero él no utiliza la palabra perros, sino perrillos, pero él utiliza la palabra de mascota. Ah, O sea, era la limpieza de un animal. ¿Cómo tratas tú a tu Era una mascota? lección para sus discípulos, Correcto, él no utiliza el nombre efectivamente. que ellos utilizaban, ni lo iba a tratar de una manera despectiva, porque tal vez Sí, no le diría perro, sino lo contrario. sí, Y sí, esa sí, palabra era sí. muy fea, o sí, sí. nuestro mal sonante, Sí, le sí. podemos dar una aplicación diferente. Luego, también parece que Jesús la rechaza, y no es eso. Y ahora viene esa mujer y se viene delante de Jesús y se tira como el futbolista cuando mete el gol. Y se tira y dice, Señor, hasta los perros Entonces, comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús ve la fe de esa mujer. Échala, es un fastidio. Que se vaya de aquí, porque sí. no piensa como yo pienso. Y esta lección es muy interesante, la profundidad de esta lección. Migajas para los perros, dice al final. Ella entendía que conceder este milagro era algo sencillo para Jesús. Fue conmovido y accedió a su pedido. La razón, necesitaba esta mujer de la ayuda de Dios. Queridos amigos, Jesús de ninguno pasa desapercibido para Jesús delante de sus ojos. Y por eso, cómo vemos a los demás dependerá del corazón que tengamos. Y así Así es. actuaremos. Ayudo a este porque me cae bien. Qué Yo- bonito es que podamos entender a Jesús y ayudarle al que me cae mal. Mira, Eso sería la obra. yo he visto una aplicación. Muy Sí. interesante. Sí, aquí nos hace un apunte. ¿Por qué el perjuicio contra otras razas y nacionalidades es tan contrario a la enseñanza de Jesús? ¿Cómo podemos ser limpiados de este mal? Ostras, tremendo. Esto es para nosotros, ¿eh? Vale, vamos. En la iglesia actualmente estamos de todas razas y todas nacionalidades. Todos los colores ya, ¿eh? Sí, Multiculturales. Pero hermanos de la iglesia, hay veces que tienen un concepto de los extranjeros que no es adecuado el mensaje que tenemos. Es que esta gente viene aquí a recibir ayudas o tienen otro hijo y no lo pueden mantener. O sea, nos ponemos a cortarles trajes, ¿no? Etiquetar. No hemos comprendido nada. se nos olvida ponernos en los zapatos de las No hemos personas. comprendido nada. Sí, Incluso españoles con extranjeros, pero extranjeros, También. con otros extranjeros. también, también. Es decir, ¿Cómo esto pasa? Yo lo he percibido en Adra, fuera del contexto de la iglesia. La gente de Colombia, cuando
cuando vienen más colombianos les molesta. No, yo acabo de llegar de Colombia hace 15 días, pues ¿para qué habéis venido? Aquí está la cosa muy mal, no tiene sentido. Como que molesta que venga más gente. Este no es el mensaje de Dios. Este no es el mensaje de Dios, pero es para nosotros. Es tremendo, de verdad, Marcos, que suele pasar y a veces nos identificamos con lo que tú estás diciendo, ya no en el hecho, solamente el medio espiritual, pero como tengamos nuestro corazón actuaremos. Por eso digo, creo Ajá. que es la lección y gracias por esto. Dice, suspiro al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Muchos no sabían ni hablar y venían a Jesús. ¿Cómo era el pueblo cuando hablaba? Aunque su mensaje parecía, se entendía porque el lenguaje lo usaban bien, pero era un lenguaje de tartamudo, ¿no? Y no hablo de la Muy bien. enfermedad como tal, con todo Ya. el respeto, sino es como la Biblia lo llama, sino es el sentido de que parece que hablasen, pero eran murmullos, no se entendía su mensaje. Ajá. Era un mensaje encriptado, un mensaje que no era claro. Y Jesús, cada uno de sus milagros, cuando abrió los ojos del ciego, estaba diciéndole, este pueblo viendo no ve, está ciego. Cuando le abría los oídos a un sordo, lo que el Señor quería enseñarle a través de esa lección, este pueblo que oye, No, no, no no. oye. Ahora, Pero cuando este ahora, pueblo que está hablando lo que no he dicho yo que se sí. hable desde la palabra. Lo que mi Padre nos ha dado no es esto. Y por eso que Jesús le dice, oye, oíste que fue dicho, si un enemigo te hace eso, págale doble con la moneda. Esto fue la ley de Moisés, pero yo os digo, y ese es el cambio de la Sí. vida. O Mira sea, qué triste ahora está el sordo mudo en Marcos 7, 31 al 37. sí, Me llama la atención esas palabras cuando dice, Jesús suspiró y gimió. El tartamudo. Podía, tenía el poder, tiene el poder de sanarlo, pero no suspira por el enfermo, sino por todos aquellos que pretenden oír, hablar y en realidad están totalmente cerrados. Esto también nos muestra el límite que Dios se ha interpuesto a sí mismo porque deja libertad al ser humano. El ser humano es libre de escoger sus propios caminos. Y Jesús ahí por ellos gime, porque diciendo que ven y no ven, oyendo y no oyen, y es muy y ahora que triste. habla no se les entiende. Sí, Ajá. y él sana a ese hombre y él gime dentro de sí el sufrimiento que lleva Jesús, porque quería sanar a todos, pero no todos Y quisieron. Jesús trata un tema interesante como se refiere al pecado contra el Espíritu Santo en la lección cuidado con el pan que está en mal estado. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tomamos algo vinagre? Pues nos va a descomponer muy feo el cuerpo. Ujú. Sí, ¿Qué sí. pasa cuando nuestro pan está torcido? Porque la Uf, palabra de Dios en muchas personas se ha tomado para sí, dar bibliazos a otros creyendo que nosotros lo hacemos mejor. y está mal. Querida familia, la lección de cuidado con el pan es una advertencia que el Señor nos hace a nosotros. ¿Cuál es la levadura que lleva nuestro pan? Parece que es bonito, pero realmente es vacío. ¿No? Cuando hablamos de esos elementos en salud que son Sí. vacíos, nos dicen, "Oye, tus calorías son calorías vacías, o mucho algo que nos infle, que nos hace parecer el cristiano más fuerte, pero realmente lo que estamos Dice que cuando es con pase la aire. prueba del fuego se verá ¿Quiénes están cómo hechos? estamos construyendo. Y hay una cosa que me llama la atención, dice, debemos mucho al espíritu restrictivo del Señor, porque Amén. si nosotros tenemos una sonrisa, un acto bueno, cualquier cosa buena, eso lo debemos al Señor y al Santo Espíritu, pero cuanto más lo rechazamos, dice que gradualmente el espíritu será retirado. Y hay de aquellas personas, el estado de aquellas personas, porque podemos recordar la misma historia, como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, pero ¿qué hablan de las madres que cosían a sus hijos? El espíritu se retiró y cómo quedaban el estado de aquellas personas. Qué peligroso es pecar contra el Espíritu Santo, rechazarlo. Me refiero de cuánto debemos agradecer al Señor que el Espíritu obra en nosotros y Muy bien. tenemos tiempo para que el Señor obre en nosotros y que nos damos cuenta de todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y Pues, que no le demos la espalda porque no tenemos otra defensa. pues muy bien, como todas las semanas, Marcos, el tiempo se nos acaba. ¿Había algo que se nos quede en el Sí, sí, una tintero? pregunta que hay aquí. Interesante, vamos a Interesante, hacerle. interesante. ¿Qué personas son consideradas inmundas en tu comunidad? ¿Qué puedes hacer para traerlas al Evangelio? No tendríamos que atraer a los empresarios, a los potentados. ¿No? Aquí nos dice consideradas inmundas. No dice inmundas, Consideradas. consideradas inmundas. Que la sociedad como tal lo rechaza. Pero Los aquí nos parias de la pregunta sociedad, que ¿no? qué puedes Sí. hacer para traerlas al Evangelio. Señores y señoras, es interesante notar que al final de esta lección
La religión de Cristo es la sinceridad misma. Ujú. Cuando yo voy delante del Señor con mis enmendaduras, yo siempre lo he dicho, somos vasos rotos que el Señor nos ha reparado. Por eso, de los 10 leprosos, uno viene a darle gracias a Dios. Cuando yo reconozco la necesidad de mí mismo, Dios puede hacer una transformación. A mí siempre un psicólogo me decía, Alex, aunque quiera hacer todo por él, no podré hacer nada, porque si no reconoces que tienes una necesidad, no vas a reconocer de un cambio o vas a aceptar el cambio. Entonces, cuando yo soy sincero con el Señor, Señor, yo aquí estoy fallando, porque la palabra de Dios es ese espejo que nos lleva en su Sí, palabra a vernos reflejados. ¿Me reflejo a esto que Dios dice o no me parezco a nada de esto que el Señor dice? Y al fin y al cabo, el Señor al final de todas las cosas encontró gente en aquellos rechazados que tenían mucho más fe que los Sí, mismos hijos de Dios. Pensar sí, en el centurión, pensar en esta mujer que vivía lejos, sí, pensar en hombres y mujeres que dejaron testimonios vivos y que de ellos descendió una imagen de lo que debiese ser la verdadera religión sin mancha. Y es esta, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, como decimos amar a nuestro Dios. Familia, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, seguramente con historias que transformarán nuestra vida. El Señor les acompañe y buena tarde para ustedes.